Bueno, un día más nos reunimos aquí en este espacio. Hoy tenemos a Íñigo Egaña. Él tiene 26 años, se dedica al mundo de la comunicación y además le hemos invitado porque tiene un familiar, en este caso una hermana, que tiene una cardiopatía congénita. Entonces, bueno, Íñigo Ongi Etorri, bienvenido. Gracias por invitarme. Y bueno. Y no sé si me he dejado algo en tu presentación, algo que quieras añadir. No, yo creo que me has presentado bastante bien, así que... Muy bien, Íñigo. Bueno, pues el motivo de que te hayamos invitado es porque a lo largo de nuestra experiencia hemos tenido muy presente siempre a los niños, a las niñas, adolescentes, luego adultos con cardiopatía congénita, también a sus familias, ¿no? Especialmente a las amachus, a los aitas, a los padres y las madres, pero estáis vosotros también, los hermanos. Y sí que nos parecía muy importante ofrecer un espacio en el que puedas también hablar de tu visión, de lo que tú has vivido y así que otros hermanos y hermanas y familias, ¿no? Puedan escuchar cómo se vive, ¿no? desde este prisma, una patología tan compleja. Sí. Bueno, al final, pues nada, es algo que ha tocado en mi familia y pues bueno, es algo que tampoco nadie sabe cómo reaccionar, ¿no? Ante una situación así, sobre todo al principio, pues tampoco pues, te preparas para educar a tus hijos y en lo mejor posible, en la medida de lo posible. Y lo que no te preparas es pues bueno, para hacer frente a cualquier tipo de enfermedad o de condición que bueno, te pueda condicionar la vida, ¿no? Pero al final es lo que toca. Y pues bueno, yo dentro de lo que cabe también he tenido que pertenecer a esto y en la medida de lo posible pues intentar llevarlo a veces mejor, a veces peor, pero bueno, intentar sobrellevarlo. Porque tú tienes una hermana, ella es menor que tú. Sí, pues menor que yo, eso es. ¿Cuántos años os lleváis? 3. Os lleváis 3. Vaya. Así que cuando ella nació, tú eras muy pequeñito. Sí, yo tenía, pues nada, todavía sí había cumplido 3 años. Habías cumplido 3 años. Sí, eso es. Vale. Y en este momento yo también soy hermana mayor y yo recuerdo cuando nació mi hermana que era como... O sea, cuando te dicen que tu madre está embarazada, cuando le ves la tripa es como que sabes que viene algo, ¿no? Pero exactamente tampoco te haces a la idea. ¿En tu caso tienes algún recuerdo? Bueno, de antes de que naciese, no, todos los recuerdos son posteriores a, básicamente. ¿Y cuando nació? ¿Tienes algún recuerdo? Al momento no. O sea, yo no sé si llegué a verla justo cuando nació o directamente como que la trasladaron, bueno, en su caso la llevaron a Madrid y la tuvieron que operar allí. Vale, porque ella nació aquí en País Vasco. Nació aquí en Cruces. Vale. Y eso, luego la detectaron que tenía... Bueno, no sé cómo detectaron exactamente, pero bueno, la tuvieron que trasladar a Madrid y allí realizarle la intervención y bueno, tampoco tengo, es que no tengo recuerdo, Claro, no tengo nada de recuerdo, pero o sea, me acuerdo más él posteriormente, ¿no? Cómo era un poco mi ritmo de vida, más que nada en esa etapa posterior mientras ella estaba en el hospital y demás. Vale. ¿Y cómo era ese ritmo de vida? Bueno, era un poco un ritmo frenético, porque al final nosotros tampoco vivimos aquí, vivíamos en Guipúzcoa, en Azkoitia, en un pueblillo, a 1 hora más o menos de aquí, entonces pues bueno, era un poco locura, porque si ya entre Hospital de Cruces y allí hay 1 hora de ida-venidas, pues bueno, era todavía más locura con Madrid. Entonces yo me acuerdo que al principio era un poco frenético porque, pues, como he dicho, ¿no? Nadie se espera esto, nadie sabe cómo reaccionar. Y pues bueno, tenía a mis aititos por parte de ama viviendo aquí, a la familia por parte de aita viviendo allí, que era donde yo vivía, a la hermana de mi ama, bueno, mi tía vivía también aquí, y al final pues bueno, era un poco de rotación, ¿no? Un fin de semana aquí, otro aquí. Claro, mi padre trabajaba, mi madre estaba con mi hermana, pero estaba en Madrid, entonces pues bueno, yo era un poco como... un toque, donde caiga ese fin de semana, donde caiga entre semana, ahí estoy. Vale. Porque además los ingresos de tu hermana se alargaron, ¿no? Por lo que me estás contando. Sí, o sea, no fue un ingreso de le hago la operación y tal, sino que
estuvo ahí, no sé exactamente tampoco decirte cuánto tiempo, pero bastantes meses. Vale, vale. Y bueno, ahí pues así, no sé cuánto pudimos estar, 1 año, 2, no sé, no tengo ni idea. Vale, vale. Claro, al final, además, fíjate, me estás hablando de hace 24 años. Porque tienes 26, ella, porque Sí, me has no. dicho 3 menos, Eso claro, es. 23, 24 años. Eh, Además, hace 24 años, afortunadamente, las cosas han cambiado, tienen que cambiar un poquito más, Sí. ¿no? Pero sí que es cierto que no había quizás las facilidades, ¿no? En cuanto a que se pudiese coger tu aita. Claro, Estaba sí. de baja, pero tu aita no se podía coger, entiendo, ¿no? No sé cómo ¿Alguno tenían las trabaja? condiciones que tenían. Ahora mismo están jubilados los dos. No Sí. sé muy bien las condiciones que manejaba, pero bueno, sí. O sea, yo entiendo que también, pues, sería un marrón, por lo que tú dices, ¿no? O sea, Sí, claro. marrón en todos los sentidos, porque al final es algo que no esperas. Y pues bueno, no sé cómo tampoco me pondrían de pegas o de más para eso, pero en el caso de mi madre, por lo menos, sé que o sea, la empresa era bien y pues bueno, en ese sentido no ponían tantas pegas o tanto esto, pero en el caso de mi padre sí, o sea, mi padre trabajaba, mi Claro. padre mantenía una vida normal y Claro. en ese sentido, bueno, normal, en el sentido de tener su rutina tal cual, hay que hacerla sí o sí. Claro. Entonces, pues bueno, Claro. ¿Y te acuerdas de esos primeros momentos cuando conociste a tu hermana? sinceramente no. O sea, sí que me acuerdo de veces que fui a Madrid Vale, y ¿fuiste a demás. Madrid? Sí, al final Vale. estuvimos en Madrid. Y sí que me acuerdo, pero tanto del primer momento de ver a mi hermana y así no te lo recuerdo. No tienes recuerdo. ¿Y qué recuerdos tienes de Madrid? De cuando ibas. Tampoco es que tenga mucho recuerdo. Vale. O sea, era más, pues no sé, me voy con mi familia un fin de semana Vale. y pues bueno, estamos ahí un poco, también teníamos familia en Madrid, entonces pues bueno. Vale. Eso me acuerdo de la familia de Madrid, no sé, alguna excursión que hacíamos, sí, al Zoo de Madrid, así, Vale. pues bueno. Vale. Intentaban amenizar, entiendo, Sí, al ¿no? final también era un niño, o sea, Bueno, qué decir. claro, es que eras un niño, Sí, es efectivamente, por eso. un niño muy pequeño. O sea que al final Mm. es difícil, ¿no? Porque tienes un bebé recién nacido, el miedo que se activa, ¿no? Cuando acabas de tener un bebé y te diagnostican algo tan grave, porque tu hermana tiene una cardiopatía congénita grave. Claro, lo que se activa, entiendo, para los padres es el miedo a la muerte, ¿no? A Claro, perder a sí, este bebé. sí. De hecho, yo creo que ha sido algo que han tenido que parar, sentarse y decir, pues bueno, vamos con la operación, pero bueno, sabemos que puede haber este riesgo. Entonces, claro, por eso también es como, joder, es algo que tampoco en ningún momento antes de nacer tu hijo o hija piensas, te paras a pensar que según nazca en algún momento pues vas a poder, Sí. o sea, estás pensando en que venga, no en que se vaya, entonces, pues bueno, es también complicado. Efectivamente, sí, mira, es una frase para enmarcar, la verdad. Sí, literal. sí, es así. Porque además es un poco la sensación, ¿no? Cuando no hay un diagnóstico previo, las familias lo que dicen es eso, ¿no? Yo, o sea, estoy embarazada y voy a dar a luz para dar vida. Y de repente se plantean estas situaciones tan complejas, ¿no? Y sí que es cierto que es como difícil de gestionar. Lo que tú estabas diciendo, que la verdad es que lo has explicado súper bien al principio, que nadie te prepara. Y además yo creo que en aquellos momentos, quizás a todo al impacto emocional que supone, ¿no? Que en una familia nazca una persona con una enfermedad congénita grave, yo creo que antes tampoco se le da importancia, ¿no? Al impacto que puede tener emocionalmente en el resto de familiares. Sí, bueno, yo creo que eso también es un poco algo general igual, ¿no? Un rollo, pues hace 26 años tampoco igual se le daba tanto impacto o tanta importancia a temas mentales como ahora, o era un tema tabú, o era un tema que surgió en segundo plano y ahora en cambio, pues bueno, sí que está más presente. Yo algo siempre he dicho, es como, es fácil si tú tienes un brazo pa' Cuenca saber que algo está mal y te llevan al médico,
pero en cambio pues con el tema de la cabeza no es lo mismo, ¿no? Igual el tema de emociones, el tema de cómo sobrellevas algo y demás, pues como no es algo tan obvio como tener un hueso partido o no sé, estar sudando todo el rato o que tengas fiebre o tal cual, pues como no es algo tan obvio como eso, no es algo físico que se vea a primera vista, pues bueno, siempre es algo más eso, que se lleva a segundo plano, pues sobre todo hace 26 años todavía más. Yo creo que también los recursos que igual se tienen ahora, hace 26 años, en todos los sentidos no se tenían en cuanto a, pues eso, tema psicológico, pues igual a estar informado, ¿no? Ahora también, bueno, ahora justo igual es un momento en el que ya el exceso de información se ha convertido en desinformación, pero bueno, más o menos en ese sentido, en el de la comunicación, pues no sé, igual que mis abuelos estuviesen aquí en Bilbao y mi tía también aquí en Vizcaya y los otros en el otro pueblo, y el tema móviles e internet, que no es todo tan inmediato, pues también sería un hándicap. Sí, sí, pues bueno. Totalmente. Y a ti, en ese transcurso, sobre todo cuando eras chiqui, porque luego sí que es cierto que cuando crecemos tenemos como la capacidad nosotros ya de buscar ayuda, ¿no? Pero yo entiendo que esta situación, sobre todo de cambio de domicilio, de estar pendiente, quizás como eras pequeño quizás tampoco te explicaban las cosas, y yo entiendo que estarías como alerta, ¿no? O sea, vivirías como un poco, entiendo, o sea, te visualizo con 3 años y entiendo que vivirías como un poco alerta. Pues tampoco me acuerdo exactamente cómo lo viví al momento. O sea, sí que es verdad que tengo recuerdos de... A ver, pues no sé, al final estoy todo el rato en un sitio, pero bueno, por lo menos estaba con gente que estaba con ellos. O sea, no es como, vale, te quedas en esta casa, pero no tienes a alguien pendiente. Por lo menos, pues bueno, estaba pues eso, con alguien que me cuidaba, o estaba con alguien que pues veíamos películas juntos, o no sé, esos recuerdos tengo. Vale. Entonces, pues bueno, en ese sentido, también igual, pues como desde muy pequeño estoy de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, pues igual tampoco tenía en alerta de, igual normalizaba como eso, más que el estar en un sitio fijo. Entonces pues bueno, al final era un poco... Vale. O sea, no es que tenga tampoco recuerdo de estoy alerta por todo. Vale. En ese sentido. Vale. Que fíjate, muchas veces la preocupación de las madres y los padres cuando ocurre esto es no tanto el hijo que está hospitalizado, sino el hijo que dejan en casa. O sea, la mayor preocupación, no te voy a decir el 100% de los casos, pero habitualmente es del hijo que sí conozco, con el que ya tengo un vínculo, porque al fin y al cabo acaba de nacer y sí, le quiero mucho porque le tengo que querer mucho, pero dejo a un niño al que llevo amando 3 años, le dejo en casa, ¿no? Y la preocupación muchas veces es esto, será traumático estar con los abuelos durante... Yo siempre digo, a ver, traumático como tal, no. Sí, no, siempre y cuando se expliquen las cosas, ¿no? El por qué me voy. Hoy tenemos facilidades, y es lo que tú estabas diciendo, los teléfonos móviles, ¿no? Que llamamos, que hacemos una videollamada y explicamos, estoy aquí con tu hermanita, voy a volver en no sé cuántos días, va a estar con la mamá, ¿no? Se puede explicar. Pero sí que es cierto que quizás en fases posteriores es como más complejo, ¿no? Porque el bebé de repente vuelve a casa, o el bebé, niña, lo que sea, sí. Y ahí es como que te tienes que situar. A veces hay como una protección de, pues ten cuidado, que no se ponga malita, ¿no? Y quizás esa parte tiene que ser como compleja, ¿no? No sé, pienso, en tu papel como hermano mayor, el de repente, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo nos relacionamos aquí? Ya. Sí, es que me pasa a mí que igual no, o sea, no recuerdo tanto. O sea, sí que esto que tú dices, pues por ejemplo, sí que lo noto, pues en el sentido de que igual, pues no sé, igual ahora mismo me sé adaptar más a tipo de situaciones de cambios y demás y tal, pero igual sí que me cuesta más el crear un vínculo con alguien fuera de mi zona de confort, quiero decir. O sea, pues no sé,
O sea, y ahora mismo, yo qué sé, siempre he sido de, pues sí, me voy de Erasmus, o me voy de tal, o me voy a cual, o pues bueno, al final acabo adaptándome un poco a una nueva situación que igual al principio estoy muy nervioso y me adapto muy bien y, no sé, me puedo meter en diferentes círculos o tal, que igual sí que es verdad que en ese sentido, pues bueno, he desarrollado desde pequeño, pues porque es lo que he vivido desde pequeño. Pero eso, sí que noto a veces también, pues no sé, la falta o la dificultad al hacer vínculo de, no sé, o abrirme o confiar o no sé, estar a gusto con gente, no sé, sí puede ser porque desde pequeño tampoco es que haya tenido un vínculo súper estrecho con nadie de, pues, por así decirlo, de mi familia o de mi esto, o no sé, al final me he tenido que adaptar tanto pues que en ese sentido, pues no sé cómo explicarlo así, pero bueno. Y Sí, que la experiencia vital te ha dado las herramientas, ¿no? sí. De ser capaz de adaptarte a diferentes contextos, probablemente por lo que decías, ¿no? Porque al final desde pequeño, pues bueno, te tocó una temporadita con unos haitites abuelos, otra temporadita tal, otra temporadita... Eso es. Entonces, de alguna forma desarrollaste esa capacidad de adaptación, ¿no? Pero también es cierto que a su vez yo creo por lo que estás diciendo que quizás el foco en ciertos momentos de miedo, de terror que estarían viviendo tu familia, pues quizás está más puesto en tu hermana, ¿no? Y eso quizás, no sé, por lo que estás diciendo pudo hacer, bueno, pues sí. dentro de esa capacidad de adaptación. Yo creo que en los años posteriores tampoco he sido mucho de hacer cosas en familia, ¿no? En plan, como siempre ir un poquito más... O sea, no sentirme aislado, sino aislarme yo un poco. O por así que he necesitado mi espacio, mi tal, o el decir, pues bueno, no me niego, digo que no a hacer nada juntos y tal, pero es como, siempre voy como un poquito fuera de la unidad familiar, por así decirlo. Entonces, bueno, es lo mismo, no sé si eso también ha tenido algo que ver con... Ahora sí que pues me doy cuenta, pues no sé, al ser más mayor o demás tal, pues de como... Me veo como un poco, me he visto siempre un poco más aislado y es como, pues igual quiero volver a hacer cosas y sí que pues ahora mismo a veces sí que me cuesta en la convivencia. Pues por el tema que decías, ¿no? Porque al final también es como... Estamos muy pendientes de esta situación porque es una situación, o sea, tener una cardiopatía la tienes desde el día 0 hasta el día que te vayas. Quiere decir, lo vas a hacer toda tu vida y tu madre lo va a vivir toda tu vida, tu padre también, tu hermano también, todo el mundo lo va a tener toda la vida. Ahí, entonces pues bueno, también hay que aprender a vivir con ello. Entonces pues claro, siempre al final tienes ese miedo, ¿no? De... Como al final, pues a lo largo de tu vida sabes que te vas a tener que enfrentar a cualquier complicación, sea más leve o sea más grave, pues bueno, estás siempre el decir, joder, esto va a llegar esto, tal, entonces pues bueno, también hay que saber un poco sobrellevarlo. Y sé que, pues por ejemplo, pues, para mis padres nunca va a ser algo fácil, o sea, ni lo ha sido ni lo va a ser, y tampoco soy yo quien como va a decirles cómo vivirlo, porque nunca voy a llegar a vivir lo que viven ellos, pero bueno, es como intento pues bajarles un poco y decirles algo con lo que vamos a vivir y hay que vivir y demás, pero bueno, hay a veces que sí que me condiciona, como no sé, a la hora de querer hacer pues un viaje en familia o a la hora de X, bueno, no sé, cualquier cosa, que al final es como una condición que siempre va a estar y bueno, es algo yo creo que con lo que hay que luchar. Y al final yo creo que también tengo un papel en el sentido de, pues bueno, tú te pones en lo peor y hay a veces que yo te tengo que bajar y hay a veces pues que yo tampoco igual veo la gravedad de la cosa, entonces es como tenemos que ahí balancearnos. Claro, y además, fíjate, lo que estás diciendo es súper interesante.
es que una misma situación, los diferentes agentes, ¿no? Protagonistas de la peli, porque al final sois 4 protagonistas. Al final tu hermana nació con una cardiopatía congénita, pero todos habéis convivido, ¿no? Con la patología, todos habéis vivido cada uno desde vuestra posición los ingresos, los diagnósticos, los diferentes pruebas, en fin, ¿no? Momentos críticos en familia, todos lo habéis vivido. Pero fíjate, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque tú eres capaz, ¿no? De decir, no, mira, es que mis padres lo viven de una forma, ¿no? Pues como mucho más visceral, porque son sus padres. Y yo a veces, ¿no? Tengo que como sacarles de ese foco y decir, oye, que hay otras cosas, ¿no? O bueno, el escenario se anticipan a veces de una forma, probablemente, al final como nos pasa a todos cuando vamos a vivir algo, el cerebro tiende a anticiparse al escenario más negativo. Sí, sí. Y tú de alguna forma les dices, bueno, a ver, este escenario, ¿no? Es el que os anticipáis vosotros, pero puede haber otros escenarios, ¿no? Con Sí, otras totalmente. probabilidades. Sí, sobre todo cuando hay algo que, pues, no sé, sabes que una operación va a llegar, o te han dicho los médicos, o que en algún momento de tu vida, o pues, entre los 20 y los 30 años, pues seguramente vaya a pasar esto. Y hay a veces que, claro, como ya sabes o tienes un de qué va a pasar, pues muchas veces estamos pendientes de esto, ¿no? O no sé, pues ahora estamos en julio, pues igual nos podemos plantear un viaje en noviembre, pero ojo, es que igual va a llegar esto, entonces espérate Íñigo, tal, es como, joder. Por otra parte también digo, es que yo también estoy viviendo mi vida y veo mi vida pasar y quiero hacer cosas y claro, tampoco puedo estar todo el rato pendiente de qué va a pasar dentro de 6 meses y cuando pasen esos 6 meses estar pendiente de qué va a volver a pasar dentro de 6 meses porque al final nadie vive. Entonces pues bueno, es algo que bueno, es como te digo, o sea, pasa y va a pasar y es algo que también como que todos tenemos que remar en ese sentido, ¿no? Sí, y es súper interesante, ¿eh? O sea, fíjate, creo que eres una figura súper importante en tu casa, o sea, a ese nivel, o sea, porque probablemente si tú no existieras en esa dinámica familiar, no habría esta parte de luz y de contrapunto, tú haces mucho de contrapeso. Sí. Y yo creo que es muy interesante, ¿no? El a veces reformular las situaciones, que es lo que tú haces, ¿no? Y decir, bueno, a ver, puede ocurrir esto o puede que no, continuemos, ¿no? Porque nunca sabemos lo que va a pasar. Yo siempre digo, los dinosaurios seguro que tenían planes para el día siguiente, cayó un meteorito y se extinguieron. Sí, bueno, yo es algo que justo también pienso eso, porque al final, pues bueno, también por, yo qué sé, experiencias que he vivido, demás o tal, o pues mismamente el COVID, cuando tú pasamos lo del COVID, pues que al final todos teníamos planes para ese verano o cualquier cosa y todo en cuestión de días se fue a la esta. Claro, ahora a veces es como, joder, yo le digo a mi madre, o sea, abres las noticias y es como, subo una noticia, no sé si fue el verano pasado o hace 2, de un chico ha salido del portal y se le ha caído un árbol encima. Es como algo súper improbable, sí, no te va a pasar, pero joder, es como, siempre pasa algo. O una compañera mía que hace poco pues se le cayó una ventana desde todo el bloque de la ventana delante suyo y claro, cae encima y es que igual no lo cuenta. Es como sí, te puede pasar cualquier cosa hasta que te atropelle un coche mismamente, pero tampoco puedes estar pensando en, quiero decir, tengo que vivir, tampoco puedo. Entonces pues bueno, en la medida de lo posible, claro, tampoco quiere decir que te preocupes por todo. No, claro. No, en plan, sabes que eso está ahí. Pero yo creo que ahí está un poquito de la idea de convivir con eso, ¿no? El saber que eso está ahí, va a poder pasar, pero que tú tienes tu vida con tus limitaciones y que la vida sigue. O sea, entonces, pues bueno, en la medida de lo que es posible y de lo que tú puedas, pues bueno, intentar tirar para adelante. Y vivir el aquí y el ahora, ¿no? Que yo creo que es lo que estás diciendo al final, es esa reflexión, es lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora no es lo que tenemos el 31 de julio. Y que es bueno, lo que si ahora. me cojo un viaje y luego lo voy a tener que cancelar, pues bueno, pues ya cogeré y lo cancelaré cuando esto, pero no preocuparme de... O sea, obviamente, pues valorar todos los factores y todo, de qué puedes hacer, que no, pues no sé.
Sí, Sí, pues coger todos un los poco de valores, los cancelación, por factores y ejemplo, todo, sí, eso es. efectivamente. Pero bueno, tampoco vivir como dentro de una burbuja, porque aunque tú estés dentro de una burbuja y tú pares tu tiempo o tus actividades, tu vida, tu todo, hasta que llegue esto, todo va a seguir alrededor tuyo. Entonces, pues bueno, claro, en el caso de una familia, en mi caso somos 4, entonces al final, pues hay 4 vidas que las 4 siguen. Entonces, pues bueno, yo creo que también ahí está un poco el convivir todo y buscar el equilibrio. sí, eso es. ¿Y en algún momento de estos años has conectado con el miedo a la muerte? O sea, el miedo a la muerte quiere decir que mi hermana se muera. A ver, me lo he replanteado, puede. Pero bueno, como yo creo que conmigo mismo también me lo he replanteado y me lo he replanteado con no sé, con mi familia también, con mis padres. Pero bueno, yo creo que es que también, no sé, yo tengo como una reflexión también conmigo mismo de tampoco hay que tener miedo a la muerte. Puede sonar muy, no sé cómo decirlo, muy de frase de Instagram, pero no. O sea, yo creo que también un poco, o sea, más que miedo a la muerte es el, pues no sé, si mañana mismo me pasa algo, el cómo me he ido, ¿no? El qué es lo que estaba haciendo en los últimos años, tal, porque considero que igual, no sé, me he ido, o sea, estoy bien con mi familia, estoy bien con mis amigos, estoy trabajando bien o haciendo lo que me gusta y siendo bueno y aportando a la sociedad, por así decirlo, en ese sentido. Y pues no sé, pues igual me pasa algo tal y no, es que no es tanto el miedo que tenga, o sea, sí que lo he pensado, Vale. no te voy a mentir. Vale. Pero bueno, tampoco es algo que piense constantemente. Vale. Pero bueno, es más el, pues bueno, yo estoy en mi casa y intento disfrutar de con las personas que estoy en casa. No sé, con mi padre, con lo que me dé mi padre, con lo que me dé mi madre, con lo que me dé mi hermana. Entonces por eso hay a veces que también les digo, ¿no? De, joder, no estéis tan obcecados todo el rato en esto, en esto, en esto. Intentad un poco. Imaginaos que no está esta cardiopatía y no sé, hay momentos en los que digo, pues intentad como aprovechar más el momento, por así decirlo, ¿no? Porque es que si tiene que venir algo malo, que bueno, ya vendrá. Entonces que si viene algo malo, pues bueno, si algún día hay un ingreso o algo muy grave o pasa algo, pues que por lo menos el tiempo hasta entonces como que haya se mereció la pena. Me da más miedo que pase algo importante y que hasta entonces no hayamos podido aprovechar el tiempo, Vale. que pase. Vale, vale. Y curiosa esta reflexión, y eso probablemente diga mucho de cómo has vivido tú esta latencia, ¿no? El miedo a la muerte de manera latente. O sea, probablemente en casa haya estado tan presente este miedo que tú lo hayas ido digiriendo, o sea, lo has ido como digiriendo, sí, a lo largo de los años. Es un poco lo que hablamos, ¿no? Cuando la muerte de repente, el tema muerte, ¿no? Se presenta con 20 años, porque nunca has tenido experiencias cercanas, porque nunca se ha hablado en casa sobre la muerte, porque es como que se gestiona de una forma como traumática, es como, ay, esto, la pérdida. Pero fíjate, tú más que miedo a la muerte tienes miedo a no vivir bien, ¿no? A no disfrutar y aprovechar la vida. Tienes muy presente la importancia de la vida, fíjate. O sea, es como una vuelta, ¿no? Sí, o sea, es que prefiero darle importancia a la vida que a la muerte. Suena como muy, wow, que... No, pero bueno, es dentro de ese proceso de adaptación que tú dices que has vivido. Fíjate que decías, ¿no? Me adapto enseguida, tal. Es que es esto. O sea, lo que tú estás hablando. Es que te has adaptado y todos estos conceptos, emociones, los has ido digiriendo poquito a poco y tienes un prisma y una visión de la vida que probablemente si esto no se hubiese dado en tu vida no la tendrías otra visión distinta. Sí. ¿De acuerdo? Así que, me parece súper interesante, Íñigo, la verdad. Y
si nos ponemos un poco en el Íñigo pequeño, ¿no? Yo que sé, con 8, 9, 10 años, y ¿qué le dirías a las familias, a las amachos y a los aitas que tienen chiquis con cardiopatía congénita? Algo que digas, mira, es que esto por favor no hagáis. O hacer esto por favor, porque, no sé, desde tu humilde opinión y experiencia. A ver, ¿puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí. Que voy procesando así. Sí, normal, es que es complicado. Quiero decir, ¿qué les dirías a estas familias que tienen un hijo o una hija con cardiopatía congénita que hagan o que no hagan respecto a los hermanos y hermanas que se quedan en casa, al resto de familias? Es decir, esto intentad no hacer con vuestro hijo, hija, o esto intentad hacer lo que le va a venir bien, yo qué sé. Un poco de cara al afrontamiento de la situación, ¿eh? Sí. Pues, a ver, yo creo que, no sé, por un lado, en cuanto a cuando eres pequeño, sobre todo como adaptarse porque al final, pues bueno, es verdad que, yo qué sé, yo como niño me ha tocado esto y me tengo que adaptar o pues eso, en mi casa pues tengo que estar de lado a lado y me tengo que adaptar pero claro, luego a la vuelta también es como, ya, has estado preparándote, no sé, durante no sé cuánto tiempo, o cómo voy a educar a mis hijos, y se te han cambiado todos los esquemas, y muchas veces es como frustrante, pues no sé, intentar educar a tu hijo, por así decirlo, como manera estándar, podemos decir, como si fuese, pues eso, un hijo, o sea, un niño pues en la familia, pues ha nacido, va al colegio, tal, todo normal. Y es como, pues igual no va a responder igual esa persona, ¿no? Porque pues ha tenido unos años que ha pasado unas cosas y ha tenido unos años, pues eso, con cambios, pues en mi caso de arriba para abajo, pero bueno, como unos años que al final, pues yo no me acuerdo de cuando era niño. Pero yo con 3 años pues seguramente vería el percal también en todos los lados. Sí, por eso digo. Y vería un día Ita irse, otro día volver, otro día viene mi abuela a recogerme, otro día viene mi abuelo, otro día viene mi tía, otro día me llevan al pueblo, estoy con, no sé, con mis tíos, con mis otros tíos, tal, y todo el rato así hasta adaptarme yo a eso. Pero claro, al principio pues también sería una locura. Entonces luego el volver a el modelo, pues no sé, familia normal, que tampoco es que vaya a ser el modelo de familia normal, llevo a mis 2 hijos al cole, tal cual, porque siempre va a haber para arriba, para abajo, no sé, que estoy con mi hermana en casa y mi hermana está con una sonda y con el tubo y con el no sé qué y con 1000 cosas, pues al final no es algo normal. Entonces, pues muchas veces no sé, yo intento, o sea, sin tener tampoco ni idea de cómo es educar a un hijo, le intento educar de la misma manera que una familia en la que no se vive esta enfermedad, la madre y el padre lo intentan educar a su hijo y veo que mi hijo no responde igual, o veo que mi hijo, pues, ante todas estas cosas que hago, que aquí sí funcionan, pues, no sé, se alborota, le dan rabietas, tal. Claro, es como, pues bueno, pues, también hay que adaptarse en ese sentido de... Vale. Súper interesante lo que dices. Yo lo que extraigo así un poquito, corrígeme si hago mal el resumen, es que al final las vivencias que puede tener el hermano o la hermana de esa persona con cardiopatía congénita no son las habituales, no son las normotípicas, vamos a decir. Por lo que los progenitores también tienen que tratar de adaptar, ¿no? Ese paternaje-maternaje, ¿no? O sea, que tienen que adaptar también esa crianza. Claro. Y probablemente propiciar espacios donde se cuide, ¿no?, el cómo se siente, porque efectivamente, por mucho que tú hayas normalizado y te hayas adaptado maravillosamente, probablemente veías cosas que te impactaban y la reacción de un niño con 4, 5, 6 años, 3 años, lo que sea, cuando ve cosas que le impactan, no es decir, ay, me está impactando esto, no, es tener rabietas, claro, o pesadillas, o hacer regresiones que llamamos, ¿no? Regresiones me refiero a pues, que se ha quitado el pañal, de repente pues volver a orinarse encima, o no querer comer, o cosas que pueden asombrar y decir, quiere llamar la atención,
no quiere llamar Claro, la atención, eso- está sufriendo, Ese es. ¿no? Pero no lo puede expresar de la misma Claro. forma. Los adultos tenemos muchas estrategias, herramientas, gente que te pregunta, pero es cierto que a los niños, y yo hago mucho hincapié en esto, ¿no? A los niños les tiene como si fuesen niños. A ver, sí, son niños, están creciendo, pero son personas que sienten de la misma forma, aunque no lo puedan expresar, ¿no? Entonces es súper interesante lo que estás diciendo. Sí, eso es. También es que a mí, en mi caso, por ejemplo, ya te digo, yo creo que ahora está bastante más normalizado. Pero el decir, joder, pues mi hijo de 3 años, o bueno, mi hijo de 6 años, es en clase, no para, es un movido, es, pues eso, un trasto, un tal, un cual. Pues bueno, es que también ha vivido una serie de cosas que igual, no sé, pues al igual que le llevas a un médico a una revisión, Claro. pues sí, va a ver si, no sé, se te han caído los dientes de leche o tal cual, o todo, pues eso, una revisión. Sí. Pues igual también, no sé si un psicólogo, pero quiero decir, sentarte y pararte a pensar que, joder, igual también le afecta de alguna manera emocional. Claro. Entonces, pues es que claro, que tú no lo vas a poder ver al no ser una profesional, pues igual sí que tendrías que acudir a un profesional o no sé. Sí, sí. Que antes lo que estábamos hablando, hace 20 y pico años, no se le daba tanta importancia. Ahora se entiende y se avisa, ¿no? Cuando vienen familias, hay hermanos mayores, yo siempre digo, no les explico que estará, bueno, pues probablemente ocurran cosas pues, regresivas, como te decía, o que tenga momentos de mayor alteración, agitación en clase, claro, porque al final estás nervioso, o sea, porque al final hay cosas que dices, ¿y quién me va a recoger? Yo qué sé, ¿no? Y eso ya me inquieta. Pero no lo expreso de esta forma ni lo proceso de esta forma. Un niño de 6 años no está pensando, ay, me inquieta, que no. Al final es como algo mucho más físico, ¿no? Más automático, más visceral. Entonces, sí, es complicado. Y es cierto que a los niños se les etiqueta demasiado, pues es lo que tú decías. Sí. El movido, el que no para, Eso es. el que molesta. Y no soy movido el que no para, el que molesta es probablemente igual el que está triste y no sabe cómo procesar todo esto, ¿no? Yo creo que un poco más desde ahí. Ojo, súper interesante lo que estás compartiendo, Íñigo. Muchas gracias. Vale, un consejo y un mensaje súper chulo para las familias, más que un consejo, un mensaje chulo, ¿no? El propiciar un espacio, Sí. ¿no? De atención emocional, al final de cuidado emocional. ¿Algún otro que se te ocurra? Pues, no sé, así de primeras yo creo que es como el más claro que tengo. Vale. Y lo demás, pues no sé, intentar vivir. Pues lo que decía, ¿no? Que ya me repito mucho, pero eso, intentar vivir y no esperar a, o vivir en base a algo que va a pasar que no sabes cuándo va a pasar. Entonces, pues bueno, sobrellevarlo de la medida que se pueda. Cada uno al final sobrelleva como puede. Y pues bueno, suena un poco típico, un poco, pero bueno, seguir haciendo vida. Vale. Bueno, me parecen dos mensajes súper valiosos. Ambos, la atención emocional y la otra parte, ¿no? El vivir el día a día. Sí. Estar en el aquí y en el ahora, ¿no? No anticiparnos escenarios negativos y disfrutar de lo que sí tenemos. Que a veces se nos olvida un poco a todos, en general. Yo creo que se nos pasa esta parte de vivir lo que tenemos. No sé si hay algo más así que te haga reflexionar o que creas que es importante sobre... Bueno, ya sobre consejos y así, pues, hay algo que pensé hace tiempo y es algo como que lo mantengo bastante y es el no vivir tanto como debajo de los límites que puedes hacer o, ¿cómo decirlo? O no valorar, no valorar, no vivir tanto como en los límites que puedes hacer, sino en lo que sí que puedes, no, en los límites que no puedes hacer, sino en los que sí que puedes hacer. No sé si me explico. Eso te refieres a la persona que tiene la cardiopatía, ¿no? Sí, sobre todo para ella, pero también, pues bueno, en el caso de eso, madre, padre o cualquiera, de no te juzgo tanto por lo que no puedes hacer, sino por lo que puedes hacer. Porque al final, pues bueno, también cuando hablamos como eso, una enfermedad cualquiera,
hablamos un poco, también se ponen como unos límites de, joder, tengo esto, no puedo hacer deporte, tengo esto, no puedo hacer tal, no puedo hacer tal. Y es como, pues igual si puedes hacer deporte, no vas a poderlo hacer como un atleta de élite, pues no sé, o no, igual no puedes levantar los pesos que levanta mucha gente en el gimnasio, pero no te valores por lo que no puedas hacer, porque es que en realidad sí que puedes levantar peso, en tu medida, obviamente, porque bueno, todos tenemos alguna condicionante. Todos, en este sí, caso, sí. pues bueno, pues sí, más grave, tienes que tener más cuidado, más atención, pero bueno, al final es eso, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo. Y es que además yo siempre digo que a veces, efectivamente, cuando hay un diagnóstico hay que tener en cuenta las limitaciones, hay que tenerlas en cuenta siempre, las limitaciones. Pero sobre todo hay que enfocarnos, hay que poner el foco en las capacidades que tenemos, porque Eso. todos tenemos millones de capacidades, un poquito. ¿no? Sí. Y si fíjate, tú tendrás tus limitaciones y yo tengo las mías. Y yo siempre he pensado, si a mí alguien me hubiese obligado, yo qué sé, ¿no?, a estudiar ingeniería mecánica, que así a priori me parece, así desde mi forma de ser y desde mi condición, me parece un tostón, pues hubiese sido, no sé, me hubiese confrontado a diario con mis limitaciones, ¿no? O no sé tú en tu caso. Entonces es buscar un poco cuáles son mis capacidades y desde dónde puedo disfrutar, ¿no? Y triunfar de una forma afectivo-emocional, ¿eh? No me refiero a triunfar laboralmente, sino vivir feliz, que eso es triunfar, sí. Vivir feliz. Literal. ¿No? Creo que es el objetivo que tenemos todos. Totalmente. Bueno, Íñigo, me ha gustado muchísimo este ratito contigo. La verdad es que, no sé, me has inspirado, me has enseñado muchísimas cosas. Me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho y, jo, no sabes lo agradecida que estoy. No sé, de que nos hayas regalado este ratito. Yo siempre hago una pregunta al final y es si eres feliz. Uf. Es una pregunta tan profunda que me encanta. Estoy, yo creo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo sí, no me podría quejar, la verdad. Vale. Soy feliz con poco, así que... Vale, bueno, eso es mucho entonces. Si eres feliz con poco, eso es mucho. Y bueno, muchísimas gracias otra vez. Y nada, y aquí estamos para ti. Gracias por todo. Es que ricasco, Íñigo.